referirnos aquí a una cuestión enormemente importante, de la que se ha hablado recientemente, planetariamente diríamos, no diré a nivel planetario, porque no se puede decir a nivel de absurdamente, es planetariamente o globalmente. Se trata de una información que globalmente se distribuye a través de diferentes medios de comunicación y que responde con frecuencia al mismo motivo. Me refiero al hecho de que el trabajo provoca enfermedades mentales, que el exceso de trabajo provoca enfermedades mentales o riesgos de salud mental. Aquí se toma como ejemplo, en este hecho, un país como Japón. Y vamos a ver cómo estas cuestiones se pueden discutir o no y cómo se pueden aplicar a una u otra generación. Lo que sí es cierto es que el periodismo de hoy, el periodismo del siglo XXI, busca desarrollarse sobre todo en ámbitos en los que los seres humanos resultan muy emocionalmente vulnerables, bien porque se encuentran carentes de conocimientos que les permitan enfrentarse a las informaciones que se promueven o que se difunden en estos contextos. Es decir, que hoy el periodismo, no lo podemos negar, busca extenderse en aquellas regiones donde la ignorancia convierte al ser humano en una persona especialmente vulnerable, especialmente sensible. ¿Por qué razón? Pues porque cuando nosotros transmitimos conocimientos o informaciones a personas especialmente fortalecidas en el conocimiento de determinados hechos, resulta mucho más difícil difundir mentiras, bulos o falsas noticias. Sin embargo, cuando jugamos con las emociones de los seres humanos y sobre todo con su vulnerabilidad cognitiva, que también está muy en relación con la vulnerabilidad emocional, resulta mucho más fácil hacerles creer lo que en realidad no hay, no existe y no se puede dar. Aquí vamos a tratar dos temas que se han difundido globalmente, planetariamente, en los últimos tiempos, en los últimos días, y que se han reproducido a través de diferentes medios de comunicación, nacionales y extranjeros, en inglés y en español y en diferentes idiomas, pues porque a través de los traductores simultáneos se pueden difundir muy rápidamente, e incluso a través también de plataformas de inteligencia artificial se pueden difundir muy rápidamente. Pero como digo, el periodismo se desarrolla, no todo él, no podemos generalizar esto, es absurdo generalizar de este modo, pero sí hay una parte muy importante del periodismo del siglo XXI que se extiende por territorios donde la ignorancia del ser humano hace a este ser humano mucho más vulnerable emocionalmente ante todo lo que se le dice, de tal manera que si se transmite constantemente una y otra vez una serie de mensajes que le inducen a situarse en un tercer mundo semántico ante una realidad que desconoce, pues naturalmente no va a ser capaz de superarla. Claro, aquí se advierte en una noticia que leemos y que nos va a servir de pauta y de referencia, que en Japón, se toma como referencia a Japón y se advierte: nuevo récord de japoneses con trastornos graves de salud mental por el trabajo, 60 horas semanales en la empresa causan estragos. Bien, naturalmente hay que explicitar en qué consiste la salud mental. Naturalmente hay muchos tipos de trastornos de personalidad, muchos problemas psicológicos que pueden estar relacionados con el trabajo, pero que también pueden estar relacionados por la falta de trabajo. Es que depende dónde pongamos el centro de gravedad, depende en qué llaga pongamos el dedo. Pero se advierte, un informe público de Japón muestra unas cifras muy altas de personas que han llegado a extremos graves de problemas mentales por pasar 60 horas o más trabajando a la semana. Sí, indudablemente, habría que ver también cuáles son los problemas de salud mental de aquellas personas que no tienen trabajo. Es decir, ni el trabajo necesariamente debe entenderse como algo que provoca problemas de salud mental, ni como algo tampoco que los resuelve. Es decir, cuando se tiene trabajo se resuelven problemas que se tenían cuando no se tenía trabajo, pero se enfrenta al ser humano a nuevos problemas, a un nuevo contexto y a una nueva problemática. Pero fíjense cómo estas noticias plantean los hechos. Se advierte que hay una serie de expertos que alertan que estamos ante niveles altos de estrés. Bien, los expertos, ¿quiénes son los expertos? Claro, los expertos son una entidad nebulosa, luminosa, en virtud de la cual, pues quien nos transmite una información apela para desentenderse de responsabilidades, en el sentido de, no lo digo yo, lo dicen los expertos, pero ¿quiénes son esos expertos? Claro, es el mismo procedimiento que utiliza Cervantes en el Quijote, cuando dice: el Quijote lo escribió Cide Hamete Benengeli,
y yo accedo a ese manuscrito arábigo, se lo pongo en manos de un traductor morisco aljamiado y a mí me lo proporciona, traducido al español, y yo hago los arreglos. Es decir, yo no tengo nada que ver con la historia que cuento. Y de alguna manera, el planteamiento que aquí explicitan es el mismo. Es decir, yo no tengo nada que ver con la historia que cuento, simplemente, como me lo contaron os lo cuento, y nada tengo que ver con esto porque lo cuentan los expertos. Pero claro, ¿los expertos quiénes son? Porque los expertos parecen narradores de cuentos de Kafka o narradores de cuentos de Borges, en definitiva. Claro, Japón es un país que puede ponerse de ejemplo para todo y puede ponerse de ejemplo para nada, porque al jugar con el componente del exotismo y del orientalismo, está demasiado lejos geográficamente de nosotros, también está demasiado lejos en el tiempo, pues se puede decir sobre Japón cualquier cosa, cualquier cuestión, que resultando atractiva también puede resultar engañosa. No digo que esto sea falso, digo que puede resultar delusorio, que puede resultar ilusorio, que puede resultar engañoso, que puede resultar irreal. Insisto, se puede poner de ejemplo para todo y para nada. Se advierte que la jornada laboral de 4 días ha fracasado en Japón y hay un claro motivo: los propios trabajadores y su tendencia, sus hábitos a trabajar de manera presencial, siempre presente en un contexto laboral. Claro, esto puede entenderse de muchas maneras. Si yo quiero hacer un elogio de una jornada laboral de 4 horas o si yo quiero hacer un elogio de la jornada laboral de 7 días. Depende, de 4 horas o 4 días, de 7 horas o de 7 días, depende cómo se quiera hacer y cómo se quieran formalizar todo ese tipo de contratos. Pero la tesis fundamental que aquí se sostiene es que un nuevo informe, es decir, un informe novedoso que deja detrás otros ya anticuados, apunta que el número de personas que padecen graves trastornos de salud mental debido al exceso de trabajo en Japón alcanza este año un nuevo récord. Y claro, esto naturalmente preocupa enormemente a las autoridades del país y se advierte que las cifras son graves. Según un documento, pues solo en el último año se han registrado 79 casos de suicidio e intento de suicidio por parte de personas agotadas por su estrés laboral, así como 216 casos de afecciones cerebrales o cardíacas relacionadas con el trabajo. Claro, aquí se mezclan muchos datos, porque no es lo mismo un suicidio que un intento de suicidio. Se han registrado 79 casos más los que podrían haberse dado sin registros, así como 216 casos de afecciones cerebrales y cardíacas, problemas de salud atribuidos o causados por actividades cerebrales o de corazón. Claro, es una cuestión que naturalmente preocupa al país. Esta información se da de bruces, se enfrenta al mito de la longevidad. Con frecuencia se habla desde la futurología, desde una ciencia ficción más o menos utópica o más o menos distópica, del mito de la longevidad, de seres humanos que podrán sobrevivir más de 100 años, pero ¿en qué condiciones y a qué precio? ¿Qué tipo de trabajo puede hacer alguien con esta longevidad? ¿Qué tipo de vida puede llevar alguien con esta longevidad? Y sin embargo, paralelamente, en otros contextos se nos informa de que la generación de los milenaristas recibe cada vez informaciones relativas a su mal estado de salud, padece cánceres prematuramente. Entonces, claro, ¿en qué nos quedamos? Por un lado tenemos delante el mito de la longevidad y por otro lado tenemos delante la realidad de unas enfermedades que se manifiestan prematuramente. Y por otro lado tenemos delante la realidad de unas enfermedades mentales y de trastornos de personalidad y de conflictos psicológicos que se desarrollan en la medida en que se trabaja más. Es decir, cuanto más se trabaja, peor salud se tiene. Eso es evidente, eso ha ocurrido toda la vida. Pero esto no significa que el que no trabaje nada tenga mejor salud mental que el que trabaja, porque depende cómo organice su ocio, su vida afectiva o sentimental y también lo que haga en su trabajo. Claro, es que depende de muchos aspectos, depende realmente de muchos aspectos, ¿no? ¿A qué dedica el tiempo libre?, decía aquella célebre canción. Naturalmente, todo esto tiene una cita inmediata con la generación Z, porque es una manera de hacer un guiño a determinados movimientos generacionales que, muy activos en las redes sociales, automáticamente irán a ver este tipo de noticias y este tipo de informaciones. Se advierte, aunque la generación Z en Japón no vive ajena al resto del mundo,
Hablar de la generación Z en Japón es hablar de un injerto inventado por la anglosfera, Estados Unidos, y ubicarlo en la historia, en la sociedad, en la cultura y en la actividad laboral japonesa. No es lo mismo la generación Z en Japón que la generación Z en Estados Unidos que la generación Z en España. Ustedes saben, básicamente, si me han seguido en otras intervenciones, que yo distingo dos grupos, dos núcleos generacionales fundamentales, los boomers y los milenaristas. Otro tipo de adjetivos generacionales, como pueden ser generación Z, generación X, generación Y, etc., no son más que variantes de dos núcleos fundamentales. O se es un boomer, o se es un milenarista, o se es alguien que tiene más características de lo uno que de lo otro. En el caso mío, los nacidos en 1967, somos una especie de boomeres tardíos. Apenas tenemos rasgos milenaristas, pero no somos, digamos, boomers en estado puro, no somos los plenos. La generación de los boomers tiene su centro de referencia y de gravedad en torno a 1950. Y la generación de los milenaristas tiene su centro de gravedad básicamente en la década de 1990. Las diferencias entre los unos y los otros son muy notables, son muy poderosas. Hasta tal punto podríamos decir que la generación de los milenaristas es una generación que circula por caminos y por itinerarios totalmente diseñados, elaborados y muy desarrolladamente sofisticados por la generación de los boomers. La generación Z es un producto de los boomers, claramente. Otra cosa es que ellos no lo sepan, no sean conscientes de ello o no tengan todavía un poder alternativo para hablar en un sentido propio de lo que todavía han vivido. Es una generación muy ventrilocuada por los boomers todavía. Es una generación que está muy dominada por los boomers y estos, los boomers, lo disimulan enormemente para convertir a los Z en protagonistas de una realidad que todavía los propios Z no han llegado a construir. Pero tiempo al tiempo. Se advierte que la generación Z en Japón no vive ajena al resto del mundo, obviamente, y podría poner patas arriba una cultura laboral marcada por las excesivas horas de trabajo semanal. Bueno, esto es de un idealismo galopante, es como atribuir a los milenaristas la posibilidad de una revolución diseñada por los boomers. Es, en definitiva, convertirlos en protagonistas de una película diseñada, rodada y producida por los boomers, en realidad. El número total anual de horas de trabajo por empleado alcanzó en 2003 en Japón 1.636, es decir, un aumento de 3 horas en comparación con el año anterior. Que esto ocurra en Japón no significa que ocurra en el resto del mundo, simplemente es un argumento que se pone sobre la mesa vinculándolo al incremento de las enfermedades mentales, de los problemas psicológicos. Las horas de trabajo, de promedio, aumentan para los empleados a tiempo completo y alcanzan 1.962, mientras que para los trabajadores a tiempo parcial asciende a 952 horas según el informe. El documento también advierte que el 8,4% de los empleados trabaja más de 60 horas a la semana en Japón. Miren, más de 60 horas a la semana hemos trabajado todos aquellos que hemos tenido que enfrentarnos a muchísimos problemas en nuestro mercado laboral. Cuando yo acabo mi tesina de licenciatura, empiezo los cursos de doctorado, afronto mi tesis doctoral, afronto la primera memoria de oposición, después la segunda memoria de oposición, todo el proceso de acreditación de la NECA, etcétera, etcétera, y como yo, mucha otra gente, trabajábamos más de 60 horas semanales. Esto se puede creer o no creer, pero es así. Es decir, el trabajo de un profesor, yo hablo de la universidad, que es la institución que mejor conozco, no se limita simplemente a dar 6 u 8 horas de clase semanales, sino que lo que tiene antes, durante y después es mucho mayor. Y no estoy hablando, no voy a hablar de tutorías ni de otras cuestiones de este tipo. Hablo del trabajo de carga, que supone la intervención en congresos, la presencia en congresos, en seminarios, la impartición de cursos. En un momento dado uno recibe cursos, a partir de un momento dado los imparte, de la sobresaturación que hay en carga docente, en preparar materias que naturalmente están dispuestas en la memoria de oposición, pero que hay que ejercer y que hay que renovar cada año. Es decir, que si uno quiere trabajar 60 horas a la semana y más, claro que las trabaja, y evidentemente eso capacita al ser humano para desarrollar una cantidad de actividades que de otro modo no podría afrontar. Ahora bien, que esto tenga consecuencias, que esto tenga efectos secundarios, pues evidentemente, como en los deportistas de élite, el esfuerzo físico tiene también en su salud
efectos secundarios, pero cada uno tendrá que ver cómo organiza su trabajo y hasta qué punto puede dar cuenta de un esfuerzo, de una rentabilidad en su trabajo. Pero eso ya es una cuestión de organización de recursos personales en el ejercicio de la actividad laboral. Sobre esto no hay normas ni leyes. Pero fíjense en otro artículo, en otro trabajo, que también en paralelo a este se ha difundido no solo en la prensa nacional, sino en medios extranjeros, de donde de alguna manera emana la matriz de estos asuntos, porque la matriz de estas cuestiones es una matriz básicamente anglosférica. Todo este tipo de información que se canalizan a través del ámbito de la prensa tienen un motor catequético muy importante. Hoy día muchos de estos relatos, muchas de estas narraciones se hacen a través del periodismo, porque el periodismo causa un impacto muy superior al que puede causar la literatura. Es decir, en otra época estas informaciones se difundirían a través de géneros literarios, de canales literarios. Hoy día esto no es así. Si nosotros queremos que una información llegue a un número muy amplio de gente, no podemos utilizar el soneto como forma de comunicación, o la poesía, porque la poesía tiene muy pocos lectores, y además tiene muy pocos lectores inteligentes, porque la mayor parte de los lectores de poesía son muy poco inteligentes. La poesía exige una intelección que la mayor parte de la gente no alcanza, por eso sus lectores inteligentes son muy pocos. Y sin embargo la prensa ofrece mensajes muy fáciles y muy sencillos para atraer al mayor número posible de lectores, que es que tampoco sean muy inteligentes. El problema no es que la prensa tenga pocos lectores inteligentes, que la poesía tenga pocos lectores inteligentes. El problema es que hay muy poca gente inteligente. Por lo tanto, en el caso de que eso se considere un problema, pero no hay mal que por bien no venga. Cuantas menos personas inteligentes haya, más fácil es difundir cualquier tipo de tontería, porque el consumidor estulto no va a hacer miramientos en este sentido. Entonces, claro, el éxito de una mentira depende del grado de ignorancia del receptor. Esto es algo absolutamente fundamental. El éxito de una mentira es directamente proporcional al grado de ignorancia de cada uno de los receptores. ¿Por qué razón? Pues porque si un receptor tiene fuertes conocimientos científicos, académicos o de una determinada actividad profesional, las posibilidades de desmontar esa mentira son totales, son muy altas. Sin embargo, si un receptor no dispone de conocimientos y resulta muy vulnerable desde el punto de vista intelectual o desde el punto de vista emocional, las posibilidades de desmontar esa mentira disminuyen atrozmente y por lo tanto el daño que esa mentira puede causar en su desarrollo y en su circulación es mucho mayor. Hoy día la literatura, como digo, tiene unas limitaciones enormes de comunicación, porque la gente no lee literatura, la gente lee otro tipo de discursos en otros formatos, a través de redes sociales, a través de vídeos cortos, a través de los canales habituales de las redes sociales, que solo permiten transferir mensajes muy simples, muy acomodados a la lengua inglesa. La lengua inglesa es una lengua muy simple, muy telegramática, es una lengua muy inhábil para el ejercicio literario, para la composición literaria. Por eso en la cultura anglosajona la literatura se ha convertido básicamente en una sucesión de mensajes de autoayuda. Entonces, como digo, el éxito de la mentira es directamente proporcional a la ignorancia de sus receptores. Y, naturalmente, eso explica que buena parte del periodismo actual, y no diré todo el periodismo porque no es cierto, pero buena parte del periodismo actual busca desarrollarse, busca expandirse por aquellos terrenos donde la ignorancia del receptor es segura o es galopante, porque la ignorancia del receptor convierte a este receptor en una persona extremadamente vulnerable emocionalmente e intelectualmente a cualquier cosa que se le ponga por delante, a cualquier cosa que se le diga. Y en este sentido, como vamos a ver aquí en estos textos, la vulnerabilidad emocional y la vulnerabilidad intelectual de la mayor parte de los receptores de información es tan grande que se les puede hacer creer cualquier cosa. Incluso aunque tengan una determinada preparación técnica o profesional en el ámbito de la medicina, de la música o de la arquitectura, son vulnerables intelectualmente en otros terrenos. Y precisamente en esos terrenos donde son más vulnerables, incluso hasta las personas inteligentes pueden morder los anzuelos más tóxicos, y asumirlos como si fueran verdades absolutamente indiscutibles. Fíjense que en otra de estas informaciones se advierte que la generación Z está dispuesta a dejar sus trabajos si sus jefes no cambian.
y esto supone un enorme riesgo para las empresas. Claro, este enunciado se basa en una implicatura que es indudablemente irreal. La generación Z, es decir, básicamente una de las denominaciones con las que se apela a los milenaristas, no tiene competencias para dejar sus trabajos por otros mejores. A la generación Z, la generación de los milenaristas, les cuesta mucho trabajo encontrar un trabajo estable. Encuentran trabajos que cronifican una precariedad laboral, que perpetúan una precariedad laboral. Entonces, plantear este tipo de enunciados supone sobre todo empoderar al destinatario de estas informaciones, haciéndole creer que tiene poder, o que tiene libertad, o que tiene una especie de superioridad moral en nombre de la cual puede despedirse de un trabajo, sin duda 5 minutos antes de que lo echen, para encontrar otro que no será mejor, pero que tal vez inicialmente por la novedad pueda considerar más estimulante hasta que pasen 10 minutos, ¿no? Claro, esto es de un idealismo incompatible con la realidad, como todo idealismo, pero es un idealismo que trata de hacer creer a los milenaristas que viven en un mundo que pueden controlar, o incluso algo peor, que viven en un mundo que está por debajo de sus capacidades, cuando en realidad más bien sucede lo contrario. El mundo siempre está por encima de nuestras capacidades, es decir, como diría Quevedo, en el mundo naciste, no a enmendarle, sino a vivirle, Clito, y padecerle. Por lo tanto, esto de cambiar el mundo, mucho cuidado con estas ideas de cambiar el mundo. Entonces se advierte que las condiciones laborales exigentes o la poca innovación tecnológica son razones que inducen a los milenaristas a abandonar sus puestos de trabajo. En realidad los milenaristas no abandonan tan fácilmente su puesto de trabajo, sino que lo soportan como pueden hasta que los expulsan, los echan o simplemente les rescinden el contrato. Las cosas no son exactamente así. Estos enunciados que catequéticamente tratan de hacer creer al milenarista que está por encima de la realidad y que puede sobreponerse a una realidad adversa que vale menos que él porque él es moralmente superior, tecnológicamente más preparado y, en definitiva, con una simpatía o con una empatía superior a la de sus jefes, resulta enormemente discutible. Se advierte que los tiempos cambian. Bien, los tiempos cambian y las razones mudan las artes, ya lo diría Cervantes tantas veces, ¿no? Y poco a poco vemos cómo las empresas tienden a adaptarse a los trabajadores en lugar de que los trabajadores se adapten a las empresas. Bueno, esto en realidad ni es verdadero ni es falso. Esto a veces sí y a veces no, porque no son las empresas las que se adaptan a los trabajadores unívocamente, unilateralmente. También los trabajadores se adaptan a las empresas y no unívocamente, no unilateralmente. Es que los trabajadores y las empresas se adaptan a la realidad, conjuntamente o por separado. Pero es que aquí hay un común denominador mucho más poderoso que la empresa y que los trabajadores, que es la realidad. A la realidad tiene que adaptarse la empresa haciéndose compatible con ella, y a la realidad tienen que adaptarse los trabajadores con la empresa o contra la empresa, que para eso están a veces los tribunales de justicia cuando hay conflictos. Por lo tanto, no podemos plantear este conflicto como simplemente algo que se reduce a que la empresa se adapte a los trabajadores. Claro que la empresa se adapta a los trabajadores en determinadas situaciones, por imperativos legales en muchos casos. Y claro que los trabajadores se adaptan a la empresa desde el momento en que aceptan el contrato que ésta les pone delante. Y claro que trabajadores y la empresa se adaptan a la realidad por mucho que lo quieran disimular. Es que por encima de la realidad no hay nada. Es que nadie puede anteponerse a la realidad. Nadie vale más que la realidad en la cual estamos todos. Por lo tanto, afirmar esto supone ignorar muchos aspectos acerca de la realidad con la que tenemos que hacernos compatibles. Y esto es precisamente lo que muestran los estudios hechos sobre la población de la generación Z. Pues estos estudios lo que muestran es un idealismo, y es una sofística, es el arte de la sofística. Y se dice que los milenaristas luchan contra los entornos de trabajo tradicionales. ¿Y cómo luchan? Bailando el reggaetón, ¿cómo luchan? O sea, quiero decir, es que esto es curiosísimo, ¿cómo luchan? Sufriéndolos, soportándolos. Y no tienen ningún problema por abandonar sus puestos de trabajo si no se sienten cómodos. Bueno, esto es de un idealismo galopante e incluso podría resultar cómico. Eso es equivalente a afirmar que alguien que hace un viaje en avión, como no se siente cómodo en su asiento, abandona el avión en pleno vuelo. Es lo mismo. Nadie abandona un trabajo si no tiene alguna forma de supervivencia, sea el parasitismo o sea otro trabajo. De tal manera que atribuir a los milenaristas este tipo de comportamientos no es tanto una realidad
cuanto una invitación a considerar que pueden empoderarse, que pueden idealizarse frente a una realidad que los desborda y ante la cual solo les cabe fingir un papel que en realidad no representan, el papel de quien puede más que el mercado laboral al que se enfrenta, el papel de quien tiene poder para abandonar un trabajo y escoger otro, como si los trabajos se ofrecieran de esta manera. Esto es completamente imposible. Insisto que esto es equivalente a decir que como estoy incómodo en el asiento del avión que me han asignado, en pleno vuelo, a los 9.000 metros de altura, decido abandonar el avión. Claro, esto es un suicidio. No tienen ningún problema por abandonar sus puestos de trabajo si no se sienten cómodos. Pero ¿qué concepto de comodidad tienen ustedes? No me refiero a los milenaristas, me refiero a los que difunden este tipo de informaciones. ¿Qué concepto de comodidad quieren ustedes que tengan los milenaristas para de este modo convencerles de que han de vivir durante toda su vida en unas condiciones laborales extremadamente precarias que van a cronificar una actitud en virtud de la cual me voy 5 minutos antes de que me echen? Pero ¿a dónde se va usted, alma cándida? ¿A dónde se va usted en pleno vuelo? Es un idealismo total, es un idealismo incompatible con el racionalismo laboral, con el racionalismo humano. Entonces, advierten, el hecho de que un trabajador de esta generación no tenga miedo a abandonar un puesto es de un gran problema para la empresa, que registra de manera constante variaciones en su plantilla. La empresa registra variaciones en su plantilla de manera constante porque está programada para registrar variaciones en su plantilla de manera constante. Y precisamente a través de informaciones de esta naturaleza mentaliza poco a poco a los milenaristas para que no tengan miedo a perder su trabajo, porque de esta manera habrá menos convulsión social y habrá menos problemas sociales. Si la gente tiene miedo a perder su trabajo, se comportará de otra forma, exigirá más derechos, se organizará mejor en sus protestas. En estos momentos, si hay algo que ha diferenciado laboralmente a la generación de los milenaristas de los búmeres, era que los búmeres estaban mucho mejor organizados entre sí para exigir derechos laborales que los milenaristas, que no tienen prácticamente ningún tipo de organización, porque el individualismo milenarista es tremendo y galopante, precisamente incentivado, galvanizado, exacerbado por este tipo de informaciones, que les hacen creer que ellos individualmente están por encima de todos. Y esto es la forma de debilitar colectivamente a toda una generación, inhabilitándolos sobre todo para exigir colectivamente derechos laborales, que la generación anterior, la de los búmeres, sí consiguió y supo gestionar muy atentamente, muy eficazmente, muy sutilmente. No es que esta generación no tenga miedo a abandonar su puesto de trabajo, es que no tiene alternativa, porque desde el momento en que te echan, da igual que tengas miedo que no lo tengas, es que te han echado. Por otro lado, no cabe hablar de carecer de miedo o de tener valentía, sino simplemente de inconsciencia, ni siquiera de temeridad, sino de inconsciencia o mejor aún, de impotencia, porque en definitiva, si te echan de un trabajo, solo puedes encontrar otro igual o peor, o en todo caso vivir del parasitismo de alguna forma, pero no cabe hablar aquí de valentía, no cabe decir que no tienen miedo, no es eso, es simplemente que no tienen poder. Se puede tener mucha inteligencia y tener muy poco poder, y se puede tener mucho poder y tener muy poca inteligencia, evidentemente, y eso, ejemplos de este tipo, nos los encontramos constantemente. Se dice que uno de los grandes retos que tienen las empresas ahora es crear lazos duraderos con sus trabajadores para afianzarlos en la empresa. A las empresas, sus trabajadores, les importan un bledo, y cuanto más grande es la empresa, menos relación personal tiene con el trabajador. Los trabajadores son un número en el balance de las empresas. A la empresa, el trabajador le da absolutamente igual desde un punto de vista atributivo y desde un punto de vista distributivo. Siempre va a encontrar a alguien, si quiere, con esas capacidades. Y cuánticamente, distributivamente, le sobran recursos humanos en estos momentos. Le sobran porque las posibilidades que tiene de reemplazar recursos humanos con procedimientos tecnológicos son cada vez mayores. Por lo tanto, esta imagen que se da de los milenaristas y de la generación Z, totalmente empoderada, totalmente de supremacismo moral y totalmente de valentía que carece de miedo, no se corresponde en absoluto con la realidad. Es una imagen catequética, publicitaria, que, insisto, difundida a nivel global, planetario,
pretende disponer a toda una generación de seres humanos profundamente debilitados por un mercado laboral a la fragilidad y a la cronificación de la precariedad laboral. Esto no tiene salida, no tiene alternativa. Claro, se dice también por qué la generación Z tiene este problema. Y entonces se advierte de las expectativas tecnológicas que los milenaristas tienen muy elevadas y que están por encima de las que les ofrecen las empresas. Claro, esto es como si dijéramos que alguien nace sabiendo. Claro, se ha dicho que los milenaristas son nativos digitales y de esa manera parece que se les atribuye una superioridad digital innata. En el polo contrario están los que los desacreditan por esta razón, y se dice de ellos, es que los milenaristas no son nativos digitales, sino cretinos digitales. Bueno, esto es tal vez muy desafortunado, porque ni lo uno ni lo otro, ni blanco ni negro, ni el ser nativo digital te hace nacer conociendo informática, menos que la hayas estudiado de adulto, de joven, ni tampoco se trata de cretinos digitales. Se ha dicho muchas veces que si alguien sabe manejar perfectamente la tecnología digital, no se debe a que sea un genio, sino que se debe a que los genios son los ingenieros de Google. No, claro, dice, no, es que mi hijo gestiona perfectamente Internet o las redes sociales, pero no es porque sea un genio tu hijo. Los genios son los ingenieros de Google. Esto se ha dicho muchas veces, no lo he dicho yo, se ha dicho, repetido infinidad de veces, y es la pura verdad. Entonces, claro, creerse superior tecnológicamente o informáticamente simplemente porque se ha nacido en una época donde lo digital era preexistente a tu biología, pues es incurrir en un nuevo idealismo. Se sabe tecnológicamente la informática que se ha estudiado y no se sabe la que se ha estudiado aunque se haya nacido en la época o en los tiempos de lo digital. Entonces, es una nueva manera de empoderar a los milenaristas a decir que esta generación Z ha nacido prácticamente con un móvil en sus manos, y esto hace que vean la tecnología como sinónimo de eficiencia y que las empresas están tecnológicamente subdesarrolladas al lado de la cantidad de competencias informáticas y tecnológicas que tienen estos milenaristas. Claro, y esto les supone frustración y hace que abandonen la empresa. Esto es otro idealismo completo. Es lo mismo que suponer que alguien que como pasajero pilota, como pasajero viaja en un avión, no está conforme con la forma que tiene el piloto de conducir el avión y renuncia a seguir viajando en ese avión y lo abandona en pleno vuelo. Claro, es que es de una ridiculez completa. Este tipo de cosas son incompatibles con el racionalismo humano. Entonces, claro, parece ser que el milenarista sabe más que su propia empresa. Esto no es así. Y que por esa razón el mundo actual justifica que el milenarista abandone, en verdad, la empresa en la que trabaja, porque él vale más que su propia empresa. Claro, esto es de una egolatría, de un egocentrismo y de un narcisismo verdaderamente galopantes y totalmente injustificables, no se sostiene de ninguna manera. Esto lo único que demuestra, insisto, es que el periodismo busca extenderse en territorios en los que la ignorancia del receptor hace que sean creíbles las mentiras que se difunden en estos contextos y en estos términos. Claro, el éxito de la mentira depende de la ignorancia de cada receptor y de la vulnerabilidad emocional e intelectual de cada receptor. Esto no puede ser así. Una información tiene más éxito de difusión cuando se desarrolla por caminos en los que los destinatarios son más ignorantes, y por esta razón los filósofos, los ideólogos y los religiosos, es decir, las ideologías, las filosofías y las religiones, siempre han buscado como un público preferente, un público ignorante. A los filósofos, a los religiosos y a los ideólogos les encanta hablar a personas ignorantes. No por casualidad Jesucristo eligió a 12 pescadores ignorantes que no sabían ni leer ni escribir, porque básicamente el éxito de una mentira es directamente proporcional al grado de ignorancia de las personas que reciben esa mentira, que no tienen ninguna capacidad para presentar alegaciones, apelaciones u obstáculos a la difusión de esa mentira. Entonces, claro, cuando esto lo ponemos en relación con un sistema educativo que lo único que hace es potenciar las emociones de los seres humanos, desarrollar la ignorancia de los seres humanos en lugar del conocimiento científico, pues naturalmente vivimos en un mundo no de redes sociales, sino de autopistas que desembocan en un tercer mundo semántico, y que todas además desembocan en el tercer mundo semántico. Es decir, si Platón escribiera hoy
ese espeluznante libro titulado La República, naturalmente a la caverna la llamaría la anglosfera, porque en la anglosfera desembocan todas estas autopistas que nos conducen a un tercer mundo semántico. Claro, si ustedes se fijan aquí, se habla de condiciones laborales desmesuradas, pero es que las condiciones laborales siempre son desmesuradas, como el precio de los productos siempre son caros. Es decir, las condiciones laborales siempre son desmesuradas, porque siempre hay alguien que trabaja más que tú, siempre hay alguien que sabe trabajar más que tú, siempre hay alguien que puede trabajar más que tú, y naturalmente ese alguien ya te está estropeando tu trayectoria curricular, tu currículum vitae, etcétera, etcétera. Siempre hay alguien que trabaja más que tú, siempre hay un colega que trabaja más que tú, siempre hay un colega que vale más que tú, y ese colega es el que te joroba, digamos, el contexto laboral, el ambiente laboral, y sobre todo, el que te puede birlar la cátedra en un momento dado. Que trabaje más que tú no quiere decir que trabaje mejor, o que haga mejores cosas, quiere decir que se sabe trabajar el terreno laboral mejor de lo que tú te lo sabes trabajar. Incluso para ser un impostor hay que trabajar muchas horas. Es decir, el impostor no se nace, el impostor se hace también. Hay que saber hacer, no hay nativos digitales, hay gente que estudia informática. Claro, las condiciones laborales siempre son desmesuradas, y advierte aquí, un nuevo engaño, un nuevo autoengaño. La generación Z no es como la generación de nuestros padres que priorizaban el trabajo por encima de todo. Pero es que no pueden priorizar el trabajo por encima de todo porque el trabajo no es algo que se les ofrezca por encima de todo. Es que para los milenaristas el trabajo no es la solución porque las dificultades para acceder a un puesto de trabajo son tan grandes que no pueden apostar exclusivamente por el trabajo porque es que no lo van a tener nunca en condiciones estables. Lo que van a tener son unas condiciones de inestabilidad laboral tan cronificadas y tan perpetuas que evidentemente tienen que renunciar nativamente a considerar que el trabajo sea una solución, lo cual es una de las mayores condenas y más tristes a las que puede enfrentarse una generación, que se vea privada para siempre de un trabajo estable. Trabajo estable era lo que tenían los boomers, trabajo inestable es lo que tienen los milenaristas. Todo este tipo de informaciones están orientadas y destinadas a familiarizar a los milenaristas con unas condiciones laborales totalmente precarias y totalmente inestables porque no hay otra alternativa, porque el sistema así lo ha configurado y porque de esta manera los milenaristas serán mucho más dóciles a la hora de comulgar con estas ruedas de molino, evidentemente. Entonces es una manera de tranquilizar a la sociedad, de sedarla, de evitar conflictos sociales. Fíjense ustedes que hoy día no hay prácticamente conflictos sociales en ningún momento del año. Siempre hay luces, aunque no sea Navidad. Claro, les daba igual tener que trabajar muchas horas a los boomers, si era la orden que se recibía. No, pero es que los boomers convertían el trabajo en dinero, y convertían el dinero en poder. Y los milenaristas disponen de tan pocas posibilidades de trabajo que convertir ese trabajo en dinero es algo ridículo, y hacer de esa posición una posición de poder es totalmente imposible. Es que las limitaciones a las que se enfrentan los milenaristas son tremendas, son absolutamente tremendas, de forma que la imagen que se da de ellos es la del zorro que desprecia las uvas diciendo que están verdes simplemente porque no puede alcanzarlas. Esto nos retrotrae las fábulas esópicas completamente. Entonces decimos, un joven deja su trabajo el primer día precisamente porque pretendían que trabajara 12 horas al día. ¿Y qué se trabajaba antes? ¿Y qué se trabaja ahora? Hoy el que quiere trabajar, trabaja 12 horas al día o más. Algo que no gusta a esta generación, que no está tan alienada con la lealtad o rigidez de la empresa. Pero es que no puede estarlo. No puede estarlo porque tampoco se permite eso. Se habla de la mala comunicación con los jefes. Claro, y se tiene buena comunicación con los colegas, porque en una empresa la relación no solo es vertical, es también horizontal. ¿Con cuántos colegas tenemos una mala comunicación? ¿Cuántos jefes entre sí tienen entre sí una mala comunicación? ¿Cuántos jefes tienen una buena comunicación con sus subordinados maliciosamente? ¿Y cuántos subordinados tienen una óptima comunicación con sus jefes también perversamente? Claro, es que plantear la actividad laboral como una mala comunicación con los jefes en un sentido maniqueo, en tanto que decir los jefes son los malos y los buenos somos los empleados, supone ignorar que entre los empleados hay mucha malicia y mucha perversión en las actividades laborales. ¿Cuántas trampas te ha hecho un colega? Pues a veces un colega te hace más trampas que un jefe. Claro, es que
Eso depende de muchos aspectos. Se habla también de una desconexión con el entorno de la empresa. Y aquí ya nos adentramos en las figuras y en las metáforas inventadas y elaboradas por la anglosfera. Fíjense lo que se dice. Hace pocos días, unos jóvenes que comienzan su andanza laboral se dan cuenta de la importancia que tiene la responsabilidad social corporativa. ¿Qué es responsabilidad social corporativa? Pues la responsabilidad social corporativa es simplemente un buen ambiente de trabajo. Pero esta gente parece que no ha leído a Juan de Mairena, de Antonio Machado, cuando dice los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. ¿Y eso qué es? Lo que pasa en la calle. Pues hablar de responsabilidad social corporativa es ambiente de trabajo, es colaboración entre los miembros de un equipo de trabajo, entre un grupo de trabajo. No hace falta invocar estos términos. Entonces, claro, se dice que no hay un buen ambiente de trabajo. Y, claro, estar en una empresa insensible con el ambiente es motivo para que los jóvenes no quieran estar en ella. Pero ¿qué se creen ustedes que es una empresa? ¿Un club de amigos? Una empresa es algo que produce dinero a cambio de exigirte una serie de responsabilidades y una serie de compatibilidades con la realidad, con tus jefes y tus compañeros, que si no eres capaz de conseguir, no podrás seguir ejerciendo y por tanto tendrás que irte. Pero ni los jefes están cómodos, ni tampoco la empresa a veces está cómoda con la legalidad vigente, con el Estado que la oprime, con la fiscalidad imperante, con un mercado laboral que se le resiste, con un cliente que también se le resiste, porque aquí no hablamos de clientes. Pero claro, cuando hablamos de la mala comunicación con los jefes, ¿tienen ustedes una buena comunicación con el cliente? Porque lo que le dicen al cliente a la cara es una cosa y lo que piensan del cliente por dentro es otra muy distinta. Y eso hay que comérselo, a ver quién le responde a un cliente en unos términos que puedan resultar discutibles para el código laboral en una determinada empresa. Entonces, claro, una empresa insensible con el ambiente, pero ¿dónde creen ustedes que trabajan? ¿O en un lugar donde la gente se va oliendo entre sí a ver qué sensibilidades tienen unos con otros? Pues no lo quiero ni pensar en dónde podemos llegar, oliéndonos entre nosotros en el ámbito laboral. En fin. Y luego se advierte que, aquí la de cal y la de arena, que las empresas tampoco están satisfechas con sus empleados. Bueno, ni los empleados con las empresas, ni los clientes con los trabajadores, ni los viandantes con los vehículos, ni los coches con los caminantes, etcétera, etcétera. Esto forma parte de una problemática mucho más amplia, ¿no? Entonces, de nuevo, se focaliza todo en la generación Z y se dice que las empresas están disgustadas con los milenaristas porque no cumplen las expectativas de rendimiento. Y entonces aquí de nuevo parece que los milenaristas son unos inútiles, que son unos vagos, que no quieren trabajar, que son unos incompetentes, etcétera, etcétera. Y entonces se dice que se prefiere la jornada laboral de 4 días. Claro, de esta manera ya introducimos un hecho muy importante. Se vende la jornada laboral de 4 días como algo que beneficia al trabajador. Bien, una jornada laboral de 4 días significa muchas cosas. Entre ellas, pagar menos dinero, porque se trabaja menos días, pero también contratar a más gente, porque con menos trabajadores cobrando menos, se puede contratar a algunos más para cobrar todos igual de menos. Es una manera de reestructurar los recursos laborales de una empresa y de ajustarlos a determinadas condiciones. Pero hay un hecho también muy importante, y es que cada vez proliferan más los contratos por servicio, más que los contratos por años o meses. Es decir, yo le pago a usted un contrato de un servicio y no le pago a usted el contrato de 1 año, de 2 años. Le contrato a usted un trabajo, pero no le contrato a usted una nómina. De tal manera que es como si las universidades, en lugar de pagar un contrato laboral que exigiera impartir clases durante un curso, 2 cursos o 30 años, le pagaran a uno por dar una conferencia. Es decir, en lugar de pagarte las clases de todo un año, de todo un semestre, te pago una conferencia, o 2 conferencias, o 3 conferencias. Claro, se contratan servicios, no periodos laborales grandes. Esto supone desembocar en una precariedad del mercado laboral absolutamente insólita, absolutamente galopante, que nos retrotrae a estadios propios del siglo XIX o anteriores al siglo XIX. Entonces, ¿en qué hemos avanzado? ¿En qué hemos evolucionado? Considerar que la generación Z está desconectada completamente del mundo laboral y que las empresas están obligadas a hacer rotar constantemente las plantillas laborales,
supone ignorar muchas cosas y supone disfrazar la realidad de lo que no es. Evidentemente, la generación Z o los milenaristas no son más que un grupo generacional terriblemente diseñado por los boomers. El poder de los boomers sigue siendo hoy todavía muy poderoso, y es muy posible que la generación de los milenaristas desconozca todavía hoy que carece de poder y que carece de recursos, porque esos poderes y esos recursos siguen todavía en manos de la generación de los boomers, que han diseñado el camino, el itinerario y el mercado laboral dentro del cual todavía los milenaristas se encuentran. Y lo que es más grave, todos estos discursos que se ponen en boca de los milenaristas son el resultado de una actividad de ventrílocuo, que en definitiva hacen que los milenaristas hablen sin saberlo ellos por boca de los boomers, que son los que, insisto, han diseñado todo este tercer mundo semántico en el que discurren estas informaciones que, destinadas a promover idealismos y falsas expectativas en un mundo especialmente vulnerable desde el punto de vista emocional e intelectual por parte de los destinatarios que reciben estas informaciones, hacen que se puedan imponer con mucha mayor soltura y con mucha mayor facilidad. En definitiva, todo apunta que desde el punto de vista del mercado laboral vivimos cada día más en un tercer mundo semántico donde las informaciones que nos llegan, lejos de ser exactas, lo que hacen es aclimatar intelectual y emocionalmente a los milenaristas para tener que asumir unas condiciones laborales que de ninguna manera ningún boomer habría aceptado nunca jamás. El por qué lo seguiremos explicando en vídeos sucesivos.